de bendición. Le doy gracias al Señor, ¿no? Y ayer meditaba como cuando Nehemías pedía por aquellos israelitas rebeldes, ¿no? Para que puedan edificar y como el Señor Jesús oró por nosotros, ¿no? Para que hoy seamos su iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias, Agradecida al Señor por ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Por cada uno de nosotros. Que el Señor pueda darme entendimiento, ¿no? Para poder manifestar todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, eso quería compartir. Gracias, Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor, amén. Amén. Veíamos ayer la oración de Nehemías, ¿no? Yo podía ver la diferencia, ¿no? Digo, Nehemías tenía el mismo anhelo que tenemos nosotros hoy. Él quería edificar los muros de Jerusalén que estaban caídos y nosotros queremos que el cuerpo de Cristo sea una realidad en medio de nosotros, ¿no? Que Dios, el Padre, pueda hacer una realidad la oración que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, amén. Y veía la diferencia porque Nehemías decía, confesaba el pecado, ¿no? De los israelitas. Dice, a ver, en el 6 dice, ¿no? Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo, y confieso, dice, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido, dice, contra ti. Sí, dice, yo y la casa de mis padres, dice, hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti. Por eso el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿no? A Babilonia, porque la abominación que ellos habían cometido delante del Señor era en extremo, como dice Nehemías, ¿no? Y el Señor no pudo soportar eso y los llamó al arrepentimiento y ellos no se arrepintieron, ¿no? Y entonces se cumplió la profecía contra ellos de que iban a ser llevados cautivos y el templo iba a ser destruido, ¿no? Pero ahora en este tiempo vemos la oración del Señor a nuestro favor, ¿no? Dice, acá en el versículo 14 dice, ¿no? Dice, empieza antes la oración, ¿no? Pero dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal, dice. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjese que Él se identifica con nosotros, ¿no? No como pecadores ya, sino como renacidos, amén, como personas que han tenido un nuevo nacimiento. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico, fíjese, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, amén, amados hermanos, qué maravilloso, ¿no? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese, ¿por qué tenemos que ser uno? Para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo Jesucristo, amén. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros. Fíjese a ¿cómo se dice? El contraste entre la oración de Nehemías y la oración del Señor, amén.
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Fíjese, dice, cuán amor ha tenido el Padre que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjese, dice, para que el mundo conozca que tú me has enviado, pero estos han conocido, dice, que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué maravilloso, podría ver eso, ¿no? Que la misma... ¿cómo se dice? La misma oposición que Nehemías tuvo, la tenemos nosotros en este tiempo para que el cuerpo de Cristo sea una realidad visible en este mundo, porque es la manera en que el mundo va a conocer al Padre, amén, que el mundo va a conocer que el Padre envió al Hijo a morir en la cruz del Calvario, y la misma oposición está. Pero ahora el escenario cambió, amén, porque en aquel tiempo ellos eran pecadores y tenían que reconocer su pecado y volverse a Dios para que Dios pudiera permitir que se reedificaran los muros. Pero hoy no, hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia porque lo hacemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, amados hermanos, qué maravilloso, ¿no? Así que hoy estamos en ventaja, podríamos decir, de los israelitas en aquel tiempo, porque ellos tenían que hacer para poder hallar gracia delante de los ojos del Señor, porque así ellos habían decidido, amén. La misericordia de Dios estaba, aunque ellos pecaban, la misericordia de Dios siempre estuvo cuando había un hombre que se volvía al Señor. Pero hoy, hermanos amados, nosotros dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nos acercamos confiadamente, porque ahora no miramos nuestros pecados pasados, sino que miramos el sacrificio de Cristo perfecto en la cruz del Calvario, que nos hizo aptos para participar de las riquezas del Señor, amén. Así que gracias le damos al Señor, hermano. No hay nada que impida. Está el enemigo para impedir, pero está el Señor que ya venció al enemigo en la cruz del Calvario y obró para nosotros provisión abundante para que nosotros nos apropiemos por la fe y podamos andar en victoria en este mundo, amén. No es fácil, porque la oposición es la misma, pero yo le decía a mi esposo, Nehemías dice que cuando Sanbalat y Tobías, que representan al enemigo, no a los hermanos, porque a veces los hermanos piensan que cuando decimos Sanbalat y Tobías nos referimos a los hermanos. No nos referimos a los hermanos, nos referimos a Satanás mismo tratando de impedir la obra de Dios. A veces los hermanos son instrumentos en las manos del enemigo, pero no son el enemigo, amén. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice la palabra, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero hoy está la oposición como lo estuvo en el pasado. Pero hoy la diferencia es que el enemigo fue vencido. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Amén, Señor. hermano, Gloria a gracias tu a nombre, Señor. Jesús. Amén. Y qué maravilloso, Señor, porque ahí, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Nehemías, en el 17, Nehemías le dice al pueblo, le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en los problemas. Pero con el Señor Jesús la cosa cambió, ¿no? Porque nosotros podemos edificar, porque nosotros no estamos en vergüenza, nosotros no estamos en oprobio. El Señor pagó el precio por nosotros y ahora somos parte de Él, Él nos metió adentro, ¿vio?
Él nos metió dentro del muro, nos metió dentro de la ciudad y nos metió ¿dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. ¿No? Y en el Cristo no hay vergüenza, no hay oprobio. Al contrario, Él nos hizo colaboradores de la edificación de la iglesia. ¿No? Es como que Nehemías tenía todo por alcanzar. ¿No? Pero en Cristo nosotros ya le hemos alcanzado todo por la fe. Amén. Y ahora nosotros tenemos que darle lugar a la vida de Dios que está en nosotros para que eso se haga una realidad y la edificación se produzca. ¿No? Qué maravilloso esas cosas, ¿no? Gracias. El Señor bendiga, amados. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor Sí, Señor. con un coro Jesús. y vamos a levantar la ofrenda. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a tirar la palabra. Gracias, Señor. La ofrenda es una declaración de fe, Gracias, Señor. ¿no? Es una siembra también, ¿no? Porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que aquel que da escasamente segará, y pero no solamente en cuanto al dinero, no, eso se refiere mucho más amplio, como todo lo de Dios, ¿vio? Todo lo de Dios es amplio, ¿no? Cuando hablamos de la fe es amplia, cuando hablamos de la vida es amplia, cuando hablamos del Espíritu es amplio. Y bueno, y esa es una declaración de fe, que es la que nosotros hacemos, ¿no? Que Dios nos ha bendecido y nos bendice cada día. Gracias, Amén. Señor. Vamos a cantar. Tienda con Alegría como el sol brillará, como el sol brillará, como el sol brillará. Quien da con alegría como el sol brillará. y Dios recompensará. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Oh Señor, bendice esta ofrenda. Bendice a tus hijos que cooperan de buen corazón. Dale a ellos gozo, paz y alegría, bendiciendo su pan de cada día, oh Señor. Aleluya. Padre amado, te damos de gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres aquel que provee y sustenta la vida de los hermanos, para que ellos también tengan que dar testimonio, Señor, no solamente con la fe, Señor, con la manifestación de la vida de Dios, sino también, Señor, con aquello que poseen, Señor. Amén. Dando a entender, Señor, de que tú eres aquel que provee, que cubre la necesidad, Señor. Bendice ahora nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Usa la vida de tus siervos, Señor, para que Amén. podamos seguir siendo Amén. instruidos, Señor, en esta gracia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Nosotros, cuando veníamos ¿se acuerdan de la legalidad? La legalidad en un tiempo enseñaba, a nosotros nos enseñamos que lo único que teníamos que hacer era servir a Dios. Y ahí, en esa vida de servicio, era las 24 horas al día. Nos descuidábamos nosotros en nuestro aspecto personal. Es decir, que no buscábamos nosotros mejorar nuestra calidad de vida, sino que nos conformábamos con lo que teníamos y con eso nos teníamos que conformar. Es decir, no pretender tener más porque eso era avaricia, porque eso era pecado, ¿no? Después, cuando conocimos la gracia, entonces es otra visión la que tenemos, otro entendimiento, que nosotros tenemos que sabemos que Dios nos bendice tanto materialmente como espiritualmente. Entonces, nosotros lo vemos cuando vamos al campo misionero, vemos hermanos que no tienen terreno, que no tienen campos, así como otros. Entonces, pero ellos necesitan de la tierra para vivir. No, entonces algunos alquilan terrenos, alquilan 3, 4, 5, 9 hectáreas, por ejemplo. Y durante el año siembran ahí, en esas hectáreas. Y cuando viene la cosecha, por ejemplo, del tabaco,
ellos cosechan un buen puñado de tabaco y lo venden a Brasil o lo venden acá en Argentina. Y con esa platita que ellos hacen, pagan todo lo que pidieron para cosechar. Tal vez alquilaron un tractor, tal vez fueron al supermercado y sacaron fiado, almacenes y todo, pero con una cosecha ellos pagan todo eso. Pagan todas las semillas que compraron, que no pagaron, sino que quedaron adeudando. Pagan el tractor que les dio vuelta a la tierra. Y bueno, y pagan también los fertilizantes. Y pagan también el supermercado, el médico, todo eso con una cosecha. Y encima les sobra. Les sobra plata, por ejemplo, para ir comprándose un vehículo. Y bueno, y así los hermanos son incentivados, ¿no? Al otro año a querer trabajar nuevamente ahí, ¿no? Y son hermanos prósperos. Algunos que se empiezan a comprar donde tienen dos chacras, ahí compran animales, compran gallinas, compran vacas, caballos y todas esas cosas que ellos usan allá. Es decir que la prosperidad, la bendición de Dios en lo material viene en la medida que nosotros nos ocupemos, ¿no? Cuando venimos al Señor no tenemos ningún oficio, pero después el Señor nos abre la puerta para que nosotros desarrollemos algún oficio y con ese oficio nosotros tengamos una visión, ¿no? Que es prosperar. Prosperamos para nosotros, para nuestra familia, pero también para el Evangelio. Porque el Evangelio también necesita, ¿no? de la ofrenda y del diezmo para poder predicar el Evangelio a otros lugares donde no se conoce. Entonces ese pensamiento de pobreza que teníamos en la legalidad y de no preocuparnos por nosotros, no preocuparnos por nuestras casas, ¿no? En vez de mejorar cada día la imagen de nuestros hogares y todas esas cosas, eso ya fue. Ahora sabemos que cuando vamos prosperando y vamos mejorando, eso es para dar un testimonio de la bendición que Dios nos da a nosotros, ¿no? Y tenemos que dar ese testimonio también. Ese testimonio no es un esfuerzo que nosotros hacemos, sino es consecuencia de la vida de Cristo que se va manifestando en nosotros por medio de que nuestros ojos del entendimiento han sido abiertos. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, el deseo de nosotros es mejorar la casa, dar una buena imagen, no exhibir riquezas, sino que prosperidad nada más, ¿no? Porque la gente, a través de la prosperidad, antes la gente venía a las iglesias porque le dábamos un plato de comida, o le dábamos la leche, o le dábamos algo para que puedan alimentar su estómago. Pero mire si la gente viene por la prosperidad que nosotros tenemos, que nos ven prosperando y ven que nuestras casas están bien cuidadas, bien prósperas, y la gente también va a venir por eso, y va a venir y va a permanecer. Con el plato de comida, comían el plato de comida, se iban. Pero ahora es la prosperidad que ellos ven y que ellos también quieren esa prosperidad, entonces se mantienen en la iglesia porque saben que en la iglesia conocen muchas personas que son prósperas. Eso más o menos lo usó la Iglesia Universal. En la Iglesia Universal ellos fueron por ese lado de la prosperidad. ¿No? Usted entra como empleado y después tiene que ser jefe de personal y después tiene que ser gerente y después tiene que ser el dueño de la tienda. Así ellos de esa manera, y la gente hacía, pero no dejaba la iglesia. Ahí aferrado a la Iglesia Universal, porque ahí prosperaron, porque ahí salieron adelante. ¿Se entiende el concepto que quiero dar, no? Por eso, hermanos, no se desanimen, proyecten a través de las bendiciones materiales para poder predicar también el Evangelio, ¿no? Amén. Hasta ahí nomás el comentario. Eso relacionado con la ofrenda, no con los diezmos, que ya no creemos eso, que a través de la pobreza nosotros vamos a
a traerle gloria al Señor, ¿no? Siempre mendigando, siempre esperando del otro, ¿no? Y no es así. Tenemos que trabajar y Dios va a bendecir el trabajo. Dios lo va a bendecir, lo va a llevar y lo va a multiplicar. Pero no hay que dejar nunca al Señor. No, nunca hay que dejar de leer la Biblia, de orar y de venir a las reuniones de la iglesia. Nunca hay que dejar eso. Como muchos hermanos lo han hecho. Muchos hermanos conozco hermanos que han tenido proyectos grandes en la pintura, en el yeso, y ellos agarraban 1 o 2 edificios y pasaban no sé cuánta plata. Y entonces se dedicaron a eso. ¿Vio? Hoy no están en la iglesia. Hoy tienen casa, tienen coche, tienen tantas cosas, pero no están en la iglesia. Entonces no es Dios, no sé quién los bendijo a ellos, tal vez Dios, pero no pudieron ver lo correcto, ¿no? Para mantenerse en la iglesia. Bueno, vamos a leer ahí en Nehemías. Ayer mirábamos 2 tipos de oraciones, ¿no? Como hablaba mi esposa. La oración de Nehemías y la oración de Jesús, ¿no? Porque nosotros estamos en vía de construcción, estamos queriendo construir, ¿no? Una iglesia donde se predique el Evangelio de la Gracia, una iglesia que sea independientemente de toda casa de familia y de todo alquiler y todas esas cosas. Queremos una iglesia que con el tiempo mantenga la enseñanza, la doctrina, que de esa iglesia puedan salir misioneros, misioneras, ¿no? Para que extiendan el Evangelio a lugares donde nunca lo han predicado, tanto acá en la Argentina como en otros lugares, ¿no? Que Dios vaya preparando todo eso. Hay una visión en nosotros de querer mandar o predicar este Evangelio más allá de las puertas de nuestra iglesia. También tenemos que ver que la iglesia que nosotros tenemos que edificar sea una iglesia conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y no conforme al concepto religioso de iglesia. Gloria a Dios. Cuanto más rápido nosotros nos brindamos, ¿no? Lleguemos a Gálatas 2:20, es cuanto más rápido se va a formar la iglesia. Para llegar a Gálatas 2:20 tenemos que pasar por Romanos, todo el libro de Romanos, el libro de Gálatas y después, el libro de Romanos, perdón, y el libro de 1 y 2 de Corintios, y después entramos en el libro de Gálatas, ¿no? De recién cuando vamos a Efesios, capítulo 2, verso 6, dice que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿no? Ahí recién podemos empezar a edificar la iglesia. Pero acá en Nehemías, como hablábamos ayer, él quería construir el muro, pero el pueblo de Israel había caído en un alejamiento tan grande de Dios por la depravación, por el pecado que ellos cometieron, que Dios se alejó de ellos. Ellos se alejaron de Dios, pero Nehemías, ¿no? Yo todavía no puedo ver cuál era su oficio, el de Nehemías. Sé que Nehemías estaba en Babilonia. Él servía la copa del rey, pero él era hijo de Echalías, ¿no? Pero no sé si era un sacerdote, si era un levita, si era un profeta. Por lo tanto, acá yo veo que era un constructor, ¿no? Que Dios le había dado sentir a él en su corazón de poder construir lo que se había derribado, que era el muro. El muro es muy importante porque habla de protección, eso ya lo habíamos hablado. Y ayer retomamos nuevamente la oración de Nehemías y veíamos que para poder construir el muro, ellos tenían que arrepentirse de los pecados que habían cometido y ellos tenían que reconocer el alejamiento que ellos tuvieron de Dios, porque para construir el muro ellos le necesitaban a Dios. Ellos no, si bien necesitaban albañiles, necesitaban materiales de construcción, necesitaban cucharas, necesitaban plomados, todo eso, pero sobre todo ellos necesitaban a Dios. Amén. Y después lo trasladamos nosotros
a Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿no? Para que los discípulos pudieran predicar la palabra de Dios en este mundo, llevando el Evangelio, y lógicamente que Jesús oró por ellos. Fíjese, es diferente. Nehemías oró por el pueblo de Israel y también por su familia. Y bueno, Jesús en su oración, él le decía al Padre, le rogaba al Padre y le decía, Padre, en el 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿no? Para que todos sean una cosa, ¿no? Eso, una cosa, era la iglesia, ¿no? Esa cosa era el cuerpo de Cristo. Gracias. Y él lo llamaba una cosa. ¿Y hoy por qué lo llamaba una cosa? Y bueno, porque todavía el cuerpo de Cristo, esa revelación tenía que venir por medio del apostolado, que era Pablo, que era apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Él tuvo la revelación de esa cosa que se iba a construir por medio de la unidad del cuerpo de Cristo, de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y hoy queríamos, para poder construir, porque tenemos la visión de construir, para poder construir tenemos que empezar aceptando, tenemos que entender, tenemos que tener claridad en todo lo que el libro de Romanos habla sobre la resurrección de Cristo como el Hijo de Dios, investido con todo poder, ¿no? Como dice en el capítulo 1 de Romanos, dice, lo vamos a leer un poquito. Tenemos que entender el Espíritu Santo, tenemos más que entender, tenemos que recibir esa enseñanza como una enseñanza incuestionable, ¿no? Que no tiene lugar para razonamiento, se tiene que aceptar así como está escrito. Y Pablo decía que él era siervo y apóstol de Jesucristo, que fue apartado para el Evangelio de Dios, ¿no? Que él había antes prometido por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de su santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo Señor nuestro. Y hay muchas cosas que ahí en el libro de Romanos nos hace saber el apóstol Pablo para que nosotros podamos edificar una iglesia. Porque Pablo habla de la edificación de la iglesia recién en el capítulo 12 del libro. Ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y ustedes más abajo de Romanos 12, podíamos leerlo, porque Pablo lo estaba llevando a los hermanos por medio de la posición, nos lo estaba llevando a la edificación de la iglesia. No podemos entenderlo así. Y dice en el capítulo 12, dice en el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación, función. Hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Pero para poder entender esto tenemos que entender los capítulos anteriores. El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta después entramos en el 12, y ahí ahora entendemos que somos un cuerpo, no en Adán, sino en el postrer Adán, en Cristo. Somos miembros de un cuerpo para edificar una iglesia, ¿no? Santa, sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Amén. ¿Entienden, no? Cómo vamos hilvanando, por así decirlo, cómo es la manera de edificar una iglesia local, ¿no? Tenemos que llevar a los hermanos a identificarse, a verse como Dios los llama a ellos. Ellos no, ¿se acuerdan que nosotros, cuando no conocíamos la palabra, nosotros nos veíamos como pecadores, indignos, como gusanos, ¿no? Como perros desobedientes, y así nos veíamos. Y con eso querían edificar la iglesia, ¿no? Y la iglesia nunca se edificó, ¿no? Se establecieron reglas
se pusieron normas carnales, reglas carnales, que al fin y al cabo la iglesia no permaneció, la iglesia evangélica pentecostal, no pudo la iglesia evangélica pentecostal, donde nosotros nacimos, no pudo dar el testimonio del evangelio, que es la vida de Cristo en los hermanos, sino que los hermanos, en vez de manifestar la vida de Cristo a través de su cuerpo humano, manifestaron la vida del hombre natural, para no ser gravoso en mi expresión, la vida del hombre natural. Y bueno, pero no la vida del hombre espiritual. ¿Por qué? Porque no se habían apropiado de los primeros capítulos que Pablo habla de que somos justos, que somos santos, que ahora tenemos un nuevo nacimiento, que el cuerpo del pecado fue destruido, que ahora hemos resucitado para la novedad de vida. Todo ese conocimiento nosotros lo tenemos que aceptar y entender para poder edificar la iglesia. Eso lo entendemos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Todo eso, el libro de Romanos se ha dado muchísimas veces acá en esta iglesia. Entonces cada uno de nosotros no nos podemos ver nunca como pecadores, ni como carnales, ni como hombres naturales, sino que nos vemos todos como una nueva creación. Amén. Y eso es lo que Pablo nos habla y nos hace ver que para poder edificar la iglesia local, yo me tengo que ver como una nueva creación comprometida con la cabeza. ¿Y la cabeza quién es? Pastor. No, la cabeza es Cristo. Todos estamos comprometidos con la cabeza. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces el apóstol Pablo viene enseñando y en el capítulo 12 dice de manera, en el 6, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, que el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el ministerio en servir, o el que enseña en la doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y llamándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros. Y bueno, y ustedes lo pueden seguir leyendo en su casa. Después, el apóstol Pablo, sabiendo cuál era su ministerio y sabiendo que la iglesia tenía que ser edificada, ¿no? Porque él estaba predicando en Corintios, él predicó la salvación, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas él predicó no abandonar la gracia, sino permanecer en la gracia, no caer de la gracia, aunque los Gálatas cayeron de la gracia, pero bueno, eso después tal vez algunos se habrá avanzado y de Gálatas se pasó a Éfeso. Y en Éfeso, acá en la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, Pablo nos habla y nos dice que Cristo nos resucitó y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales y que por gracias soy salvo. En eso en el capítulo 2, versículo 6. Amén. Ahora vamos a leer en el capítulo 3, ¿no? Para poder seguir edificando la iglesia, así como Nehemías quería edificar el muro, pero él no lo podía hacer, ¿no? Solamente con el permiso del rey que lo envió a él a edificar, sino que él necesitaba la aprobación de Dios para hacerlo. No, por más que el rey le diera las cartas para poder cruzar los peligros, por más que el rey le hubiera dado todo el material y todo eso, él nunca hubiera podido edificar sin Dios. Entonces nosotros no tenemos que ser ignorantes en ese sentido, que nosotros para poder edificar la iglesia local necesitamos depender cada uno individualmente de Dios para hacerlo. Nosotros lo tenemos que querer hacer. Entonces nos preguntamos, ¿nosotros queremos edificar una iglesia? Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién necesita la iglesia? ¿No? Y yo necesito la iglesia, ¿usted necesita la iglesia? Sí, pero no es eso por el motivo que nosotros tenemos que edificar la iglesia, sino que el que necesita la iglesia es el Señor, porque Él es la cabeza y necesita el cuerpo.
Entonces, eso tiene recompensa, hermano. No vaya a creer que usted va a dejar completamente su vida humana y va a entregarse a la vida espiritual y no va a tener recompensa por eso. Va a tener recompensa en esta vida y también en la vida eterna. Y eso tiene recompensa. Entonces Pablo oraba aquí en el capítulo 3, en el versículo... Me gustaría leerlo desde el principio del capítulo 3 todo, ¿no? Pero en el versículo, vamos a leer, sí, algún hermano va a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Un hermano, mientras que yo tomo un poquito de agua. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Efesios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Hasta el 6? Hasta el 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Ahí Pablo se presenta a él como un instrumento de Dios para nosotros la iglesia. Eso nosotros ya lo hemos recibido en el libro de Romanos y tenemos que sostenerlo en Éfeso, ¿no? Porque estamos queriendo edificar una iglesia para el Señor. Amén. Para el Señor. Gracias, Señor. ¿No? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le edifiquemos. Así como en el Antiguo Testamento Dios quería que le edificáramos, que en el desierto se edificara un tabernáculo, ¿no? Para Él morar ahí, descender y comunicarse por medio del tabernáculo, así como Dios después quiso que le edificaran un templo, como hizo Salomón, y le edificó un templo para morar ahí y manifestarse al pueblo por medio de sus ministros, ¿no? Así también ahora Dios quiere comunicarse con nosotros por medio de su propio cuerpo, que se llama la iglesia, los nacidos de nuevo. No, nosotros tenemos que sentir que Dios está en medio de nosotros. No solamente que está en nosotros, sino que está en medio de nosotros. Tiene que haber en nosotros un despertar, un anhelo de poder edificarle casa al Señor en este lugar, ¿no? O en el lugar que Él escoja, ¿no? Y entonces lo primero que hacemos, miramos a Pablo. Pablo es el instrumento que Dios levantó para que Él nos lleve, nos conduzca cómo edificar la iglesia. Y nosotros decimos amén, aceptamos el apostolado. Ahora el 9, 10, 11, 12, 13 y 14, otro hermano. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Amén. Por medio de la fe en Él. Amén. Gracias, Jesús. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Gracias, Dios dice, Señor. para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y a las potestades en los cielos, Gracias. ¿no? Conforme a la determinación eterna que hizo Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, yo la hermana hasta el 12, ¿no? Amén. Hasta el 13. 13. 13, otro hermano hasta el 21. El 14 al 21. Sí. Y acá Amén. viene la oración del apóstol Pablo, ¿no? Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Después sigue, hermana Estela, espera un poquito. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con potencia en el hombre interior por su espíritu. Fíjese que necesitamos eso, que eso es una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Nosotros necesitamos ser fortalecidos interiormente, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿No? Por el espíritu en el hombre interior. Eso cada uno tiene que ocuparse, ¿no? Para eso la única forma es ir a la fe. Nosotros tenemos que ir a la fe en la palabra de Dios. Orar en este sentido. Señor, yo te pido, personalmente para mí, ¿no? Te pido el ser corroborado con potencia en el hombre interior por tu espíritu, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en mi corazón, para que arraigado, ¿no? Un crecimiento hacia abajo, ¿no? Y fundados en amor, podamos bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. El 19, hermana Estela. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nosotros cuando oramos tenemos que prendernos de memoria este capítulo, porque esa va a ser nuestra oración. Ese tiene que ser el anhelo que tenía acá Pablo y el anhelo que tiene que haber en cada uno de nosotros. No, eso tenemos que agarrar la Biblia cuando oramos de rodillas o sentados y orar estas palabras que Pablo nos dejó aquí. Así como Jesús dejó la palabra, el Padre Nuestro, y también dejó la palabra ahí en Juan 17, nosotros tenemos que tomar esta oración que Pablo hace para que el Señor pueda edificar la iglesia. Con nosotros, conmigo, con usted. Amén, ¿Vio? gloria a Dios. Entonces usted no proyecte para otro lado. No proyecte para el Señor, para el lado del Señor. Y lo otro se le va a ir dando. Si es la voluntad de Dios, se le va a ir dando. Y si no se le da ahí, va a venir algo mejor que eso. Y ahora en el capítulo 4, Pablo, después de que terminó la oración, dice: yo voy preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, ¿no? Entonces, ¿con qué vocación somos llamados? ¿Cuál es nuestra vocación? Veo que muchas veces se dice de una persona que tiene vocación para estudiar para médico, o para estudiar, tiene un llamado para eso, tiene una vocación, Bueno, nuestra vocación tiene que ser, ¿no?, la misma vocación que Pablo tenía, ¿no? Edificarle un cuerpo, una iglesia a nuestro amado Señor, porque Él necesita eso, ¿no? Esa es nuestra vocación. Yo preso, Él estaba preso en el Señor, ¿se da cuenta? Él no tenía libertad para ir para otro lado. Él seguramente que fue el esclavo que le puso la lesna en el oído y quiso ser esclavo para toda la vida por amor al amo. Entonces, él no podía escoger. Él era un esclavo, como nosotros nos tenemos que ver. Nosotros tenemos que vernos como esclavos del Señor.
Él ganó nuestro corazón Amén. por medio de abrir los ojos de nuestro Sí, entendimiento Señor, gracias. y por medio Jesús. de la redención. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Gloria a Dios. Dios, fíjese, entonces una vez que nosotros tenemos nuestro corazón ganado por el Señor, estamos prisioneros ahí. Sí. Pero no prisioneros en el mal sentido, sino estamos en un lugar donde nosotros queremos estar. Amén. Yo recuerdo cuando yo me crié en los lugares donde yo me crié, que eran lugares cerrados, yo no me quería ir de ahí. Para mí vivir ahí, y cuando me dijeron que me tenía que ir, yo no quería irme. Para mí estar ahí era mi vida. No quería conocer otras cosas, yo estaba bien ahí. Bueno, eso es lo natural, no me dejaron, me sacaron. Pero nosotros estamos en el Señor, ¿no? Y en el Señor tenemos que sentirnos a gusto, Amén. ¿no? El Evangelio no es una vida de sufrimiento, no es una vida de agonía, sino que es una vida de felicidad. ¿Vio? Pero para que eso sea cierto, tiene que ser una vida con Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Entiende, hermano? Con Dios. Y con todos aquellos que aman a Dios. Porque muchas veces nos relacionamos con gente que vive más en la carne que en el espíritu. Y esa gente nos, de alguna manera... Bueno, pero dejemos ese tema. Entonces nosotros estamos presos en el Señor. Él nos aprisionó. ¿Con qué nos aprisionó? Con amor. ¿Vio? Entonces nosotros le amamos a Él. No queremos otra cosa. Sí, Señor. No anhelamos otra cosa. Nosotros queremos edificar una iglesia para el Señor. El Señor no va a permitir que nosotros no alcancemos el bienestar que nosotros necesitamos para vivir y la abundancia que nosotros necesitamos para proveer. En la medida que nosotros nos dediquemos a Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado, Gracias. ¿no? Con toda humildad. Bueno, hay muchas palabras para dar en esa palabra, ¿no? Mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, ¿vio? A veces nos soportamos, pero te soporto porque no tengo otra. Pero el amor, no, porque te amo, te soporto. Bueno, ya somos grandes, ya todos ya saben, ya tienen conocimiento, no voy a profundizar. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a los otros en amor. Eso es lo que necesitamos para edificar la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿no? Solícito, apresurado. No, bueno, me voy a disculpar mañana, total. Mañana voy a orar, mañana voy a hacer todo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. De la paz que Cristo hizo, ¿no? De la paz que Cristo hizo. Somos un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿No? La misma vocación que tiene usted tenemos todo. Gracias. O deberíamos tener todo. La misma esperanza de nuestra vocación, la esperanza que nosotros tenemos es de presentarnos como una novia a Cristo sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Un Señor tenemos, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de vosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Yo? Conforme a la medida del don de Cristo. Le es dada la gracia. Porque hay hermanos que vienen llegando. Entonces la medida del don de Cristo en ellos no es la medida de Cristo que hay en aquellos que ya hacen tiempo que están. Amén. ¿No? Gracias. Vamos a ponerlo de esa manera. Dice, pero a cada uno de nosotros se le da la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio hombres dones. Yo lo leo al revés, ¿no? Dones, y dio dones a los hombres, ¿no? En el original habla de hombres dones. Y dice, y subió, y que subió es el que, sino también el que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él
de alguna manera me está haciendo saber que si había algo que pudiera impedir, ¿no? Nuestra vocación, ¿no? Eso ya fue solucionado por el Señor, porque Él descendió y no solamente se hizo carne, sino que Él descendió hasta las profundidades del abismo y Él ascendió. Y cuando nosotros entendemos que cuando Él descendió es para solucionar todos los problemas que nosotros pudiéramos haber tenido para la edificación. Gracias. Y Él ahora subió, ¿no? Dando a entender que todos los problemas fueron solucionados. Gloria a Dios. Porque Él resucitó venciendo todo. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Entonces no hay ningún impedimento. Amén. Solamente nuestra falta de fe. Amén. Y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, hablando de los hombres dones, apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio como diáconos, para edificación del cuerpo de Cristo. Veo que el cuerpo de Cristo lo edificamos entre todos. Amén. Todos somos edificadores de la iglesia. No es que el pastor hace ese trabajo. Lo que hacen ese trabajo son los diáconos, especialmente los diáconos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces vemos la oración de Nehemías, la oración de Jesús y la oración del apóstol Pablo. Ahora fíjese que Jesús estuvo durante 3 años y medio preparando a hombres, ¿no? Para que ellos pudieran, ¿no? Hacer posible que el reino se estableciera en la tierra, ¿no? O fue un preludio, por así decirlo, de lo que va a ser el milenio, ¿no? Por medio de estos hombres que lo anunciaron. Ahora Pablo, el apóstol Pablo, nos hace saber a nosotros, los creyentes, los que hemos sido justificados, hemos sido santificados, aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿cuál fue ese propósito por el cual Dios nos dio un nuevo nacimiento? Para que seamos parte de su iglesia, parte de su cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo necesita ese cuerpo. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A alguien se le ocurre para qué Jesús necesita el cuerpo? Para que el mundo lo conozca, dice. Una es esa. Pero principalmente, ¿para qué? Para sacar a la esposa. Para sacar la esposa. Sin el cuerpo no puede sacar la esposa. No puede traer el milenio. No pueden cumplirse todo lo que pasa. Fíjese cuán importante que es la esposa que el cuerpo sea edificado para que pueda sacar la esposa a fin de que lo que falta cumplirse se cumpla. Y cuanto más nos tardamos nosotros, más se tarda el Señor. Pero no es que nos tardamos porque no queremos ser uno con el Señor, porque no hay enseñanza de estas cosas. Nadie las dice, nadie las habla. Vamos a los sentimientos y queremos que los hermanos cuando vienen al culto se vayan contentos y felices. Que sí, pero muchas veces hay que hablar de estas cosas para que los hermanos se comprometan con el conocimiento revelado y se rindan al propósito de Dios. Que el propósito de Dios es edificarle un cuerpo para su hijo a fin de que de ese cuerpo se pueda quitar la esposa. Y nosotros sabemos eso. Y entonces vamos a edificar la iglesia en ese sentido. ¿Para qué hacemos la iglesia? ¿Para qué queremos edificar la iglesia? ¿Para tener una iglesia? No. Nosotros tenemos que edificar la iglesia para que el Señor pueda sacar, ¿no?, del cuerpo a su esposa. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano, gloria a Dios. Invito a ponerse de pie, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Espero que esta palabra ustedes la puedan escuchar en la semana. Es maravilloso, es más, hay más ahí de lo que se habló. No se puede alcanzar mayor entendimiento y gozo. Amén, gloria a Dios. Por eso tenemos que unirnos. ¿Dónde nos unimos? En el querer, en el propósito de Dios.
en el deseo de Dios. Ahí nos tenemos que unir. No, veo que muchas veces, bueno, nos vamos a unir para limpiar la iglesia. ¿Y el Señor? No, nos vamos a unir para que el Señor tenga o reciba lo que Él quiere recibir de nosotros, Gracias, Señor. que es una esposa para su hijo. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias. Amén. Tú puedas, Señor, llevar a cabo Sí, Padre de la esto que tú nos has hablado. En el En nombre esta mañana, poderoso del Señor, tú nos Espíritu, puedas Señor llevar. amado. Señor, crear en nosotros, poner en nosotros el anhelo y el deseo Atrae en pos de de poder ti, edificarte Señor, una aquello que iglesia han de para ti, edificar, Señor, para que tú de juntamente esa con iglesia nosotros, puedas sacar a la Queremos esposa, ser parte, a la Señor, desposada, de esta Señor, a los edificación, vencedores. Señor amado. Bendice, Señor, ayúdame Oh, primeramente a Señor, en mí, cualquier Señor. lugar, Señor, Señor, donde ayúdame para que estemos, yo hermanos, realmente, Señor, Señor, que tú pueda, puedas Señor, despertarlos, vivir una vida Señor, para ti, para para tu que gloria, tú para tu honra, conozcas, para tu Señor, que tú nos alabanza, has Señor. amado, Señor, Bendice y a que los esta iglesia hermanos, pueda ser una trae almas a realidad, este Señor. lugar, Señor. En el Derriba, nombre deshace poderoso de toda la artimaña Jesucristo, del diablo, del enemigo, enemigo. Señor. Rompe toda atadura, todo Amén, impedimento Señor que los amado, hermanos amén. tengan para llegar, Señor. Gloria a tu En nombre, el nombre de Jesucristo Jesús de la te lo gloria, pedimos, Padre Señor. Santo. Declaro, Señor, Señor, que el deseo de tu corazón está en nuestro corazón también, Amén, Padre. Señor. Gloria Señor, a tu bendice a tus nombre, hermanos de Señor. regreso a sus hogares, guárdalos en Padre el de la camino, gloria. protégelos de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. El Señor le bendiga, la reunión ha terminado, hermano. Amén. Gloria a Dios.